Ya, el día de hoy vamos a avanzar en la materia. Estuvimos viendo en estas dos primeras clases lógica proposicional. Habíamos llegado a como ampliar nuestro espectro de ejercicio, ¿sí? También usando estas propiedades que nos llevaban a reducciones de las proposiciones. Y ahora vamos a entrar como a otra parte de esta área de lógica que tiene que ver con conjuntos. ¿Ya? Hoy día vamos a definir conjuntos y vamos a ver que también en los conjuntos existen conectivos. Ahora no son conectivos propiamente tal, sino que son eh, como operaciones entre conjuntos. ¿Ya? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos con esto. Deberían estar viendo el PDF, ya si no es así me avisan. Eh, lo primero, recuerden que en algún momento de la clase anterior hablamos de los axiomas. Los axiomas son aquellas bases, aquellas leyes con las cuales comenzamos a construir matemáticas. Y siempre iba al ejemplo de la definición de conjunto, ¿ya? Entonces acá hablan de que es un concepto primitivo, ¿ya? Otra manera de decirlo es que esto es un axioma, ¿ya? Un conjunto que va a ser, bueno, lo que todos entendemos por conjunto, ¿ya? Una colección de elementos. No vamos a ir más atrás, ¿ya? No vamos a definir lo que es elemento o objeto, no, nos vamos a quedar acá. Como en esta es la definición base porque todos entendemos lo que es un conjunto. ¿Cómo vamos a anotar los conjuntos para hacer la distinción con como en la anotación anterior del lenguaje proposicional? Vamos a anotarlos con letra mayúscula. Nuestros conjuntos van a ser A, B, C, D, E mayúscula. Y los elementos en los conjuntos van a estar anotados con letras minúsculas. ¿Ya? Entonces, primera anotación importante, si A minúscula está en A mayúscula, diremos que A es un elemento de A. O que A pertenece a A. ¿Ya? Y se anota así, este símbolo que es una E, que está como en la quinta línea, es que el elemento A minúscula pertenece al conjunto A mayúscula. Ya está ahí. Y si no está, entonces anotamos la misma E, pero con un slash encima. ¿Ya? El elemento A minúscula no pertenece al A mayúscula, al conjunto. ¿Ok? Esa va a ser la anotación estándar y se van a topar con ella a través de todos sus cursos de cálculo. ¿Ya? Cada vez que hablamos de que un elemento pertenece a otro, lo anotamos como letra minúscula, pertenece letra mayúscula. Vamos a mostrar entonces formas de nombrar un conjunto, de describir un conjunto. Una de ellas es por extensión. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a enlistar los elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, acá aparece un conjunto de números, lo llamamos A, y dice que es igual a, y entre llaves anotamos unos numeritos. Ya este conjunto A tiene 5 elementos, están separados por coma, y, y ahí está. Ya son números bien exóticos, pero ahí está el conjunto. Ese es el conjunto A. Y otra forma de anotarlos, porque voy a devolverme un poco a la de extensión. ¿Qué pasa si yo quiero anotar un conjunto infinito? Claro, no puedo hacerlo término por término. Ya no voy a terminar nunca. Entonces, también hay otra forma de describir los conjuntos que se llama por comprensión. Por comprensión es nombrar los elementos del conjunto, nombrar a dónde pertenecen como un universo, como ese universo quiere decir un conjunto muy grande desde donde yo voy a extraer mis elementos para definirlos en el conjunto. Y vamos a nombrar una propiedad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá el conjunto D está formado, y de nuevo aparece entre llaves, por dos pedazos. Aquí hay dos pedazos en la definición. Dice primero, los X del conjunto pertenecen a los naturales, eso es lo que aparece acá, y después aparecen dos puntitos. ¿Ya? De ahí para adelante viene la propiedad. Esa es la estructura. A veces esos dos puntitos se anotan con un slash también, ¿ya? Como para hacer la separación de dónde está mi universo, de dónde extraigo los elementos, y después cuál es la propiedad que los define. ¿Ya? En este caso, los X que pertenecen a los naturales, donde X es un número primo. ¿Ya? Esa es la definición de este conjunto.
Si nosotros la anotáramos por extensión, por ejemplo, son infinitos, ¿ya? Así que no terminaríamos nunca de anotarlo. Generalmente va a ser más certero anotar los conjuntos por comprensión, porque la extensión se queda corta. Se los voy a mostrar a continuación. Cuando hacemos listas de elementos, sobre todo en conjuntos infinitos, corremos el riesgo de anotarlos mal. ¿Ya? Por ejemplo, de llevar como a un error. Aquí si yo anoto el conjunto C, 5, 10, 15, 20, 25, nuestro cerebro asume que el siguiente número va a ser un 30, porque vamos de 5 en 5. Pero en realidad no sabemos. Justo a lo mejor cambia ahí la fórmula y el siguiente número es un 31. ¿Por qué? Porque queremos nomás, porque puede ser un conjunto muy particular. ¿Ya? Entonces, esta notación, cuando define conjuntos infinitos y pone esto de los tres puntos suspensivos, digo, para decir que de ahí vienen los demás, es poco certero y nos puede llevar a error. ¿Ya? Si yo quiero definir los múltiplos de 5, mejor hacerlo por comprensión de alguna otra forma. ¿Ya? Después vamos, cuando veamos ejemplos más concretos, vamos a, a ir practicando eso. ¿Ya? Después, ¿qué le pasa a los conjuntos? Los puedo comparar, puedo saber si un conjunto es exactamente igual al otro, y eso va a pasar cuando tienen exactamente los mismos elementos. Parece súper obvio, pero va a ser importante a la hora de demostrar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí esta observación debería estar un poco más abajo. Los voy a... No, vamos a hacerlo al tiro así. Cuando dos conjuntos son iguales, cuando se cumplen dos condiciones. Si yo tomo un elemento de A, automáticamente también está en B. Y si yo tomo un elemento en B, automáticamente también está en A. ¿Ya? Lo voy a enfocar de otra forma porque voy a aprovecharme de esta condición, de esto que me están dando acá, de esto que me están definiendo, y voy a mostrarles esto. Decimos que A es un subconjunto de B, o está contenido en B, y escribimos así con una C, es como el menor igual, pero en vez del símbolo puntiagudo es redondito, es como si fuera una C. ¿Ya? Eso quiere decir que A es subconjunto de B. Y aquí por eso quiero meterme con esta definición primero. Porque cuando un conjunto está contenido en otro, cuando todos los elementos del primero también están en el otro. O sea, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Ya? Si no está contenido, ahí hablamos del mismo símbolo, pero con un slash. ¿Ya? Entonces la definición anterior que me decía cómo compruebo que A es igual a B, que es lo que teníamos antes acá, esa, lo que me está diciendo implícitamente es que el A es subconjunto de B, o sea, el A está adentro de B, pero al mismo tiempo el B está dentro de A. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad de que suceda eso? Es que el A y el B tengan los mismos elementos. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿Ok? Entonces, parece que esto es complicar mucho algo que parece bastante fácil, pero en la práctica hay que tener cuidado. Por eso vamos a hacer un par de ejercicios ahora. Dice, determina si los conjuntos A y B son iguales o diferentes. Entonces, ¿cómo está armado el A? Dice que son los de la forma 4n más 1 con n en z, y el B son los 2n menos 1 con n en z, o sea, n es entero, pero el n es impar. ¿Ya? Son dos descripciones súper distintas y vamos a ver si es que representan el mismo conjunto o no. Lo vamos a hacer en el pizarrón. Déjenme revisar algo. Sí. Ya, déjenme, estaba pensando en otra cosa. Sorry. Momento. Ahora sí. Ahí está. Ya, entonces, vamos a hacer el primero. Hay dos ejercicios de esto. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer uno.
Ya el otro se los mando y lo voy a publicar. Ah, eso es buen aviso. Hoy día en la tarde voy a subir todo el material que hemos visto desde la clase del jueves hasta acá. ¿Ya? Hoy día martes estoy un poco más desocupado, así que puedo dedicarme a hacer eso. Va a estar todo publicado en aula. Ya vamos a hacer el primero. Ya, primero voy a mostrarles lo que no deberían hacer. Ya, esto, lo que voy a escribir a continuación sirve como para que tengamos una noción de cómo son los conjuntos, pero no es la respuesta. ¿Ya? Este es un error que cometen los alumnos en las pruebas. ¿Ya? Estoy pensando en una situación presencial donde las pruebas son con desarrollo, ¿ya? Que es lo que les va a pasar en un futuro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Inocentemente yo podría anotar estos conjuntos por extensión. El A, si empiezo con números enteros, no sé, probaría con n igual 0, 4 por 0 más 1 es 1, con n igual 1, voy a anotar por acá el 1, con n igual 1 me daría 5, con n igual 2 me daría 9, y así va, como de 4 en 4, ¿ok? 13, bla, bla, bla. Y como son enteros, podría elegir números negativos. Por ejemplo, 4 por menos 1 es menos 4, más 1 son menos 3. Y así también voy hacia atrás, ¿ya? Pero no los puedo ver todos, ¿ok? Y lo mismo con el otro conjunto. El conjunto B también lo puedo anotar por extensión, solo que me dice que los números enteros donde se mueve n son impares. Entonces puedo elegir n igual 1, y eso me estaría dando el menos 1. Perdón, menos 1 me estaría dando menos 3. Sorry. Si elijo el n igual a 1, me estaría dando 1. Si el n lo elijo 3, me estaría dando un 5. Y así. ¿Ya? Y uno se va dando cuenta que, claro, efectivamente van generando los mismos numeritos, están como corridos nomás, pero están dando los mismos números. ¿Ok? Ya, esto está súper bien para orientarse, para tener una idea de si son iguales o diferentes. Acá si yo hago esta lista, intuyo de que son el mismo conjunto, pero no es una demostración, ¿ya? Porque acá aparece puntito suspensivo. No soy capaz de mostrarle al profesor o a quien esté revisando que efectivamente son los mismos números, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno va por la definición. A va a ser igual a B si es que al mismo tiempo A está contenido en B y B está contenido en A. Esa es la definición correcta. Entonces yo tengo que hacer la demostración, tomar un número, un elemento que esté en A, genérico, y que demostrar que está en B. Y después hago la vuelta al revés. Tomo uno que esté en B y demostrar que está en A. Eso es una demostración correcta. ¿Ya? Aquí lo voy a mostrar. Entonces primero voy a comprobar si efectivamente A está contenido en B. ¿Ya? Y voy a tomar un elemento genérico de A. Sea X que esté en A. Entonces, ¿qué forma tiene el X? X es de la forma 4n más 1. ¿Ok? Con n en los enteros. Súper importante, n es un entero. Y ahora yo voy a manipular esa expresión de manera a demostrar que también X se puede escribir de la forma que caracteriza a los B. O sea, después de muchos pasos, yo tengo que mostrar acá que también es de la forma 2 por algo entero menos 1, donde ese algo entero además es impar, después de alguna serie de pasos. ¿Ya? Entonces vamos a ver que efectivamente es así. ¿Qué voy a hacer? Necesito provocar aquí un menos 1, un 2 acá adelante y un menos 1 al final. Entonces primero lo voy a separar. Voy a escribirlo como 2 veces 2n más 1. ¿Ya? Ahí no he hecho mucho. Solamente aislé un 2. Y ahora al 2n que quedó aquí multiplicando al 2, voy a hacer un trucazo que nos vamos a acostumbrar a hacer este tipo de trucos algebraicos. Al 2n, voy al mismo tiempo sumarle 1 y restarle 1. En el fondo lo dejé igual. ¿Ya? Aquí me quedó un 2 multiplicando este paréntesis.
ese paréntesis también resulta 2n, igual que en el paso anterior. Y después está el más 1 que está fuera flotando, ¿ok? Con n en los enteros. ¿Ya? La gracia de haber hecho esto es que si ahora yo distribuyo el 2, me queda 2 por 2n más 1, menos 2 por 1, 2 por menos 1, que es menos 2, más 1, con n entero. ¿Ya? Y entonces lleva que 2 por 2n más 1, menos 1, eso es lo que me está dando ahora, con n entero. Pero cuando uno anota esto, el 2n más 1, 2n más 1 siempre da impar. ¿Sí? 2n más 1 siempre es impar, si es que el n es entero, claro. ¿Ya? Así que esto me está dando 2 por un k, no sé, cualquier letra que se le ocurra, menos 1, donde el k es un número entero, pero al mismo tiempo k es impar. O sea, el mismo x que tenía en un principio, que estaba en la forma 4n más 1, lo manipulé y llegué a la forma de los elementos que están en B. Por lo tanto, x está en B, ¿sí? Y si cada elemento de A está en B, entonces A está contenido en B. ¿Ya? Ahí lo demostré. Voy a bajar un poquito, o sea, subir un poquito esto. Entonces A está contenido en B. ¿Ya? Hice la demostración hacia un lado, demostré la contención en un sentido. Ahora tengo que hacerlo en el otro sentido, al revés. Ahora voy a tomar un elemento en B y demostrar que también está en A. Entonces, acá. Ya, entonces ahora me pregunto si es que B está contenido en A. Y misma idea, tomo un elemento que esté en B, sea X que esté en B, entonces X tiene esta forma, es 2n menos 1 con el n impar. Así están caracterizados los elementos de B. Entonces, voy a ser más específico. Si el n es impar, entonces yo lo puedo anotar así. Entonces, n puede ser de la forma 2 por k, vamos a elegir en este caso más 1, ¿sí? Todo, con k entero. ¿Cómo son los impares? Son igual que los pares, o sea, multiplicados por 2, y le sumo 1. Ahí me queda impar. Y lo reemplazo. Si ya estoy caracterizándolos de esta forma, entonces lo voy a reemplazar. Esto es 2 por 2k más 1 menos 1. Voy a desarmar esta expresión, me queda 4x más 3 menos 1, y eso me da 4k, perdón, 4k, no 4x, y eso me da 4k más 2, y con el k entero, que es justo la descripción que tenemos del conjunto A. Es 4 por un entero más 1. Creo que sumé mal. Claramente sumé mal, perdón. 2 por 1 es 2, no es 3. 2, ¿sí? Y 2 menos 1 me da 1. Y esa es la caracterización de los elementos de A. Entonces, X pertenece a A, y eso me lleva a que el conjunto B está contenido en A. Todos los elementos de B que habíamos llamado X, que tenían esa forma, al final también tienen la misma forma del conjunto A. Entonces B es subconjunto de A. Y como lo hice en los dos sentidos, como la contención de los conjuntos está en ambos sentidos, puedo concluir entonces que A es igual a B. Y eso es una demostración. Aquí yo estoy seguro que no se me escapa ningún número, ¿ya? Lo que hicimos al principio de enlistar los números es simplemente como para hacerme una idea de si efectivamente son iguales o no. Pero la demostración es esto, ¿ya? Aplicando toda la simbología y sentido lógico de lo que estamos haciendo. Chicos, ¿alguna duda con esto en particular? Porque hay que practicarlo mucho, pero por lo menos la Yo, profe, estructura de cómo se hace. ¿Perdón? yo tengo una duda, profe. Pregunte. En donde es A es un conjunto de B ¿Ya? y puso
x igual a 4n más 1. Ujú, Después abajo en la tercera línea, ujú. cuando está ahí el más uno y menos uno con rojo. ¿Eso de dónde Sí. salieron? Inicialmente no está, es como el gran truco del ejercicio. Y este tipo de trucos vamos a ir aprendiéndolos de a poquito. Claro, como yo quiero convertir un 4n más 1, lo quiero convertir en un 2n menos 1, necesito que aparezca un signo menos en alguna parte. Pero yo no lo puedo como llegar y poner un menos 1, ¿cómo decirlo? No puedo llegar y restarle un 1 porque ahí cambiaría la igualdad. Yo lo que hice acá en rojo fue como sumar un 1, restar un 1. En el fondo estoy sumando un cero conveniente. De manera que esta igualdad, esta seguidilla de igualdades que estoy anotando acá se mantengan, pero que al mismo tiempo haga aparecer un menos 1 acá. ¿Te fijas? Sí, el objetivo es transformar el 4n más 1 en un 2n menos 1. Tengo que manipularlo algebraicamente. Entonces necesito que aparezca un menos. Pero en pos de mantener las igualdades, no puedo llegar y sumar lo que yo quiera. Aquí yo lo que sumé fue un cero. Esto que está en rojo, 1 menos 1, fue haber agregado un cero. Entonces no cambia el valor de la expresión, ¿ya? Pero sí la forma en que lo escribo. ¿Se entiende la idea? O sea, eso no estaba. Yo lo puse porque quería que apareciera un menos. Por eso puse el 1 Creo que menos sí se 1. entiende. ¿Sí? Eso. Ya. ¿Más dudas, chicos? Mira, después aparece otro ejercicio. Aquí hay como una parte 2. Yo se las voy a mandar, o sea, va a estar publicada en estas pizarras que voy a subir a aula y se los voy a mostrar acá. Por ejemplo, acá está el 2, ¿ya? Es la misma idea, tiene totalmente la misma estructura. Yo demuestro que el A está contenido en B y que el B está contenido en A. Y tiene exactamente la misma estructura, ¿ya? Yo les recomendaría, intenten hacerlo ustedes primero y después revisan si es que lo hicieron bien o si no tienen idea, pueden revisar cómo está acá después, ¿ya? Pero va a estar subido al aula hoy día en la tarde. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más le pasa a los conjuntos? Volvemos al PDF ahora. ¿Ya? Aquí está, ya se dieron cuenta que demostrar la igualdad entre conjuntos no es tan inmediato, es un poquito más riguroso. ¿Mm? Ya. Después, ¿qué tenemos? Tenemos un conjunto bien especial que se llama conjunto vacío y que anotamos aquí hay distintas notaciones, o es un cero con una rayita, o es una O con una rayita, eso da lo mismo, es algún tipo de círculo con un slash encima. ¿Ya? Ese es el conjunto vacío. Y la gracia que tiene el conjunto vacío es que no tiene elementos. ¿Ya? Entonces, como que fome, ¿cómo voy a usar yo un conjunto vacío? Bueno, generalmente en los cursos nos vamos a topar con conjuntos vacíos. ¿Ya? Primero mostrarles los ejemplos. Déjenme acá. Acá, por ejemplo, hay tres conjuntos que están escritos por comprensión y que en realidad son vacíos, ¿no? Por ejemplo, en el primero dice X pertenece a Z, son números enteros entonces, pero de manera que X elevado a 666 sea negativo. Tengo que encontrar los X que elevados a ese exponente me dé negativo. Imposible, porque si elevo a un exponente par, eso siempre me da positivo o cero, ¿ya? Pero nunca me da negativo. Así que este conjunto que está escrito por comprensión es vacío, no hay elementos, ¿ya? En el otro lo mismo. Si tengo, aquí es la definición más idiota que puede haber de un conjunto. Dice, ¿cómo este conjunto? Son los X que están en los reales, pero ¿cuál es su característica? Que los X no están en los reales. Es súper contradictorio, ¿ya? No hay ningún elemento que cumpla eso, ningún número. Entonces es un conjunto vacío, ¿ya? Y nos podemos topar con ejemplos un poco más rebuscados, donde es más difícil darse cuenta que es un conjunto vacío. Por ejemplo, acá son los X en los reales, cualquier número real, que satisfaga esta ecuación. ¿Ya? Yo intentaría, por ejemplo, resolver esta ecuación de alguna forma y ver si es que me da o no un número real.
¿ya? Y la verdad es que acá, en el camino de resolver esta ecuación, uno se da cuenta que no hay ningún X que cumpla esto, ¿ya? No hay ningún X que al mismo tiempo, perdón, ningún X que lo reemplace acá y me dé 0. Pero eso pasa por resolver la ecuación, ¿ya? Entonces, claro, uno se topa con conjuntos vacíos, en general, ¿ok? Cuando después estemos en la materia de inecuaciones, por ejemplo, es muy fácil encontrarse con inecuaciones que no tienen solución. O sea, su conjunto solución es vacío, ¿ya? Y ahora me devuelvo un poco. Aquí viene una proposición bien interesante que dice el conjunto vacío, que es un conjunto al final, no tiene elementos, pero sigue siendo un conjunto, es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, este trabalenguas, que es medio complicado, es súper interesante. A pesar que no tiene elementos, el vacío siempre es subconjunto de otro conjunto más grande, del que usted quiera, ¿ya? De hecho, lo voy a mostrar acá porque es bien interesante revisarlo. Ahora deberíamos estar viendo el pizarrón. Eh, la pizarra, ¿no? No, pizarrón. Vamos a demostrar acá esto. Demostración. Ya, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que el vacío, entonces, es subconjunto de un conjunto A para cualquiera, para cualquier conjunto. Entonces, ¿cuál es la definición? Si tengo un X en el primer conjunto, entonces X está en el segundo conjunto. Eso es lo que hay que comprobar cuando uno quiere comprobar una contención, un subconjunto. Eso es lo que uno hace. Pero fíjense que acá esto ya es falso. Si dice X pertenece al conjunto vacío, eso jamás pasa, ¿ya? Porque el vacío no tiene elementos. O sea, este implica completo, automáticamente es verdadero, porque partió de una proposición que es falsa, ¿ok? Y sabemos que en un implica, la única forma que sea falsa es que sea verdadero implica falso. Entonces, eso nunca va a pasar, porque ya la primera afirmación, X pertenece al vacío, es falsa, ¿ya? Así que efectivamente esto es verdadero siempre, no importa cuál sea el conjunto A, ¿ya? Por lo tanto, el vacío es subconjunto de A, para cualquiera. Va a ser súper importante contar este elemento como subconjunto. En un ratito más vamos a ver por qué. Eso, y ahí tenemos esa propiedad. Otra propiedad, no la vamos a demostrar por tiempo, es que el vacío es único. Ya no hay dos conjuntos vacíos dentro de un conjunto. ¿Ya? También se puede demostrar, pero la verdad es que ya con la anterior bastante, eh, hay bastante para mostrar de la dinámica del conjunto vacío que es importante. ¿Ya? Eso. Ya. Y aquí vamos a meternos en como las operatorias, entre comillas, entre conjuntos. ¿Ok? Los conjuntos, al igual que las proposiciones atómicas que veíamos en las clases pasadas, las proposiciones atómicas tenían conectivos. Ahora los conjuntos tienen como operatoria entre ellos, ¿ya? Se pueden, por ejemplo, unir, va a estar la unión de A y B, se nota con esta U. A unión B son todos los elementos en un universo, aquí depende del contexto en el que estemos trabajando, si estamos trabajando con números reales, con números naturales, etc. Si estamos trabajando con elementos fuera de los números, no sé, marcas de ropa, alumnos de un colegio, etc. ¿Ya? A unión B, entonces, son los elementos de un conjunto donde el elemento pertenece al primero o bien pertenece al segundo, ¿ya? O puede que estén los dos también, ¿ya? Ese o no es excluyente, acuérdense. Entonces, esa va a ser la unión. Tenemos la intersección de dos conjuntos, que se nota con la U al revés, ¿ya?
Son los elementos del universo donde ahora necesito que estén en los dos conjuntos. X pertenece a A y X pertenece a B. En la intersección de los conjuntos. Tiene que estar en ambos. ¿Ya? Para que esta Y sea verdad, tiene que ser verdadero en ambos casos. También está la diferencia entre conjuntos, que es el A menos B, va a ser los X que están en A, pero no están en B. ¿Ok? También aparece el complemento de A, que se nota como si fuera un exponente, pero no es un exponente, es solo notación. A complemento es todo el universo, todo como el conjunto de referencia que tengo, menos el conjunto A, o sea, lo que está fuera de la. ¿Ya? X pertenece al universo, pero no está en A. Y aparece otra simbología, otra operatoria un poco más rebuscada y menos usada, que se llama la diferencia simétrica, que son los A triángulo B, son la unión entre las diferencias mutuas. O sea, A menos B, unión B menos A. ¿Ok? Entonces, antes de darle una vuelta a esto, voy a mostrarles que se pueden representar pictóricamente, como con dibujitos. Acá. Por ejemplo, esto sería A unión B. Si yo represento el A como el primer círculo que está ahí y B el segundo, entonces en A unión B me sirve todo lo que esté en A y todo lo que esté en B. Entonces pinto todo esto. ¿Ya? Si quiero ver la intersección, me sirve solo lo que está entre medio, que esté en A, ¿ya? Pero también tiene que estar en B. No me sirve, por ejemplo, esta zona de afuera del A, esta zona que está en blanco del A, porque esa no está en B. ¿Ya? Necesito que estén los dos. Esta es la diferencia B menos A, ¿ya? Es todo lo que esté en B, pero no puede estar en A, así que le quito la intersección. De hecho, vamos a notar eso de manera mejor en un rato más. Y este es el A no, esto está mal. Esto es el B complemento. Ah, no, está bien, perdón. Yo me equivoqué. Esto es el A complemento. Es todo lo que esté afuera del A. ¿Ya? O sea, lo que está en B, que no estaba en A, y además el universo completo. Este rectángulo grande como que hace las veces de conjunto de referencia. ¿Ya? Así que ahí está, o de universo. Así que ahí está el complemento del A. ¿Ok? En manera pictórica, los dibujos nos sirven como respuestas en general. Estos se llaman diagramas de Venn. Venn con, acá arriba está escrito, VENN. Nos sirven como respuesta, ya en una prueba con desarrollo no funcionan como demostración, ¿ya? Pero al igual que los ejemplos que vimos antes, sirven como para tener una referencia. ¿Ok? En las pruebas con alternativas da lo mismo. Si usted lo quiere hacer todo con dibujitos, puede, pero se le puede complicar mucho. Si es que está pintando muchas zonas del dibujo, se puede enredar. ¿Ya? Me voy a devolver ahora. Ya. Entonces aquí tenemos esas operaciones. Las que más usamos son estas cuatro primeras y son las que estaban representadas en los dibujos. Una observación importante, y voy a devolver acá al pizarrón. Déjenme acá. No, mentira. No, voy a agregar mejor esto. Aquí. Una observación importante es que la diferencia, el A menos B, lo podemos escribir como una intersección. Es bien útil pasarlo a esto. Es lo mismo que escribir A inter B complemento. ¿Ya? Si, de hecho, yo hago el dibujo, aquí lo voy a hacer con dibujo porque como referencia es mucho más rápido. Si yo hago, por ejemplo, dos conjuntos, el A menos B era lo que estaba en A, pero no puede estar en B. Así que es todo esto. ¿Ya? Y cuando yo hago A intersección B complemento, tengo el conjunto A, el conjunto B, entonces tengo que intersectar lo que está en A con lo que está en B complemento. ¿Dónde está el A? Lo voy a pintar en azul, ese sería el A. ¿Y quién sería el B complemento? Lo voy a pintar con amarillo. Es todo lo que está fuera de B. Entonces, todo esto está afuera de B. Y veo la intersección.
¿Dónde hay un conjunto donde esté pintado de los dos colores? Bueno, justo la misma zona que tenía pintada en el A menos B. O sea, esta zona que está acá. Esa zona que está ahí. Entonces, efectivamente, acá lo estoy haciendo con dibujo para que tengamos la referencia, pero debería demostrarlo de manera más formal. El A menos B coincide con el A intersección B complemento. ¿Ya? Así que este traspaso, esta traducción es súper útil. Es tan útil como la que vimos en la clase pasada con el P implica Q. El P implica Q lo traducíamos a no P o Q. ¿Ya? Esta es una traducción análoga. ¿Ya? Es la misma idea detrás. Vamos a traducirlos las diferencias, al igual que traducíamos los implica. ¿Ok? Eso. Ya. Y dicho eso, vamos a pasar a... Acá hay una lista en el PDF de algunas propiedades que tienen estas operatorias, que aparecen acá. ¿Ok? Por ejemplo, si un conjunto está contenido en otro, entonces el complemento del más grande está contenido en el complemento del más chico. ¿Ya? Todo esto, como la idea se puede ver con dibujos, pero vamos a hacer uno por lo menos que sea de manera formal. Después, si un conjunto está contenido en otro, entonces la intersección entre ellos me da el conjunto más chico y la unión entre ellos me da el conjunto más grande. Claro, porque uno está contenido adentro del otro. Si los intersecto, me quedo con el de adentro. Y si los uno, me quedo con el más grande. ¿Ya? Si tengo un conjunto contenido en otro y a su vez el B está contenido en el C, entonces el A está contenido en el C. ¿Ya? El más chiquitito está contenido en el más grande. ¿Ya? Y por último, la intersección siempre está contenida en el primer conjunto y a su vez ese conjunto está contenido en el A unión B. ¿Ya? Son propiedades que tienen que ver con la contención, con el subconjunto. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona con esta operatoria? Yo voy a demostrar algunos acá. Por ejemplo, este. Este pictóricamente es súper obvio. ¿Ya? Si tengo, aquí me dice, ¿qué pasa si el A es subconjunto de B? Entonces, acá está el B y el A es un subconjunto. O sea, el A está dentro. El A está dentro. Ese sería el A. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el complemento? Por ejemplo, yo pinto en amarillo el complemento de B, que es lo que está afuera de B. Eso es lo que está en amarillo. ¿Y quién va a ser el complemento de A? Lo voy a pintar con rojo. Es lo que está fuera de A. Todo lo que está fuera de A. Todo lo que está fuera de A. Entonces, ¿qué conjunto es más grande? ¿El B complemento o el A complemento? El A complemento es más grande. Tengo más pintado que el B complemento. ¿Ya? Y el B complemento tiene elementos, todo lo que está en... Lo voy a marcar con amarillo. Todo lo que está en B complemento, por ejemplo, acá, al mismo tiempo está en A complemento. ¿Ya? Entonces, pictóricamente se entiende, ¿ya? Pero lo vamos a hacer, vamos a demostrar esto. Lo voy a hacer en un sentido. En realidad, aquí hay un sí, solo sí, pero en realidad la vuelta es lo mismo. ¿Ok? Es la misma idea. Entonces, aquí voy a demostrarlo. Entonces, suponemos, esta va a ser mi hipótesis. Suponemos que A está contenido en B. ¿Ok? O sea, cualquier elemento que yo tome de A está en B. Y quiero demostrar, queremos demostrar que B complemento está contenido en A complemento. ¿Ya? Entonces, voy a partir desde la hipótesis. Voy a partir desde lo que yo sé. X pertenece a A. Entonces, X pertenece a B. Esta es la definición, lo que estamos suponiendo. Esto es verdad. ¿Ya? Esta implicación es verdad. Y si tengo un implica, recuerden que siempre que tengo P implica Q, eso es equivalente a hacer no Q implica P
es un contrarrecíproco. ¿Ya? De estas como fórmulas o maneras de demostrar que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, automáticamente, si lo anterior es verdad, X pertenece a A implica X pertenece a B, entonces su negación, pero al revés, la negación de X pertenece a B implica la negación de X pertenece a A. O sea, X, si X no pertenece a B, entonces X no pertenece a A. Entonces, si X no pertenece a B, es porque X está en el complemento de B. Y si X no pertenece a A, entonces X está en el complemento de A. Y ahí lo logré. Si eso es así, si ese último implica es verdad, es porque B complemento está contenido en A complemento. Y ahí termina. Entonces, ¿dónde está el paso clave? Acá. Va a ser de aquí a acá. ¿Ya? Esto implica, se le puede hacer el contrarrecíproco, siempre. Recuerden que esa equivalencia lógica es siempre verdad. ¿Ya? Así que efectivamente se cumple lo que aquí aventurábamos en el dibujo, que el dibujo, imagínense ustedes contestan algo así, contestan esto con dibujo, como yo lo hice acá. Sirve para orientarse, pero no puedo esperar que un corrector me revise el dibujo, ¿ya? Porque generalmente lo voy a hacer horrible. ¿Ok? Ahí está la demostración de manera correcta. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, chicos, hasta acá? Creo que he hablado mucho y no he preguntado nada. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Ya. Y ahí también, como esta propiedad, hay otras propiedades que también son demostrables, que era la lista que estaba acá, en el PDF. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos conectivos, voy a devolver un poco, acá. Estos conectivos, no son conectivos, perdón. Esta operatoria entre conjuntos está íntimamente ligada a los conectivos que vimos en la clase pasada. Por ejemplo, la unión depende exclusivamente de un O y la intersección depende exclusivamente de un I. ¿Ok? Y el complemento se parece mucho como a negar la situación. ¿Ya? Los X no pertenecen a A. ¿Ya? Es como la negación de pertenecer a A. Entonces, esa misma lógica de tener una relación entre esta operatoria de conjuntos y lo que habíamos visto en conectivos lógicos, nos lleva a la siguiente tabla. Vamos a avanzar un poco. Acá. Tabla que está incompleta, por alguna razón se comió abajo una parte que se las voy a escribir inmediatamente. Todo lo que habíamos visto en la clase anterior como una seguidilla de propiedades para los conectivos lógicos, se puede traducir en lo mismo, pero para operatoria de conjuntos. Ya son las mismas propiedades, ¿ya? Pero están puestas en términos de conjunto. Ya, por ejemplo, una bastante importante, acá la distributividad. ¿Qué pasaba si tengo A inter B unión C? Es como si tengo un I y un O. Entonces esa A se reparte. ¿Sí? ¿O qué pasa con De Morgan? Aquí sí está escrito De Morgan. ¿Qué pasa con De Morgan? De Morgan antes era negar un I o negar un O. Aquí en vez de negar, lo que aparece es un complemento. ¿Qué pasa con el complemento de una intersección? Bueno, es el complemento del primero unido al complemento del segundo. ¿Ya? Al igual que en De Morgan, el de la clase anterior, cambiamos el I por el O, ahora se nos lleva a que cambiamos la intersección por una unión. ¿Ok? Son las mismas propiedades. ¿Ya? A estas propiedades que abajo se comió un poco la tabla, este PDF, les tenemos que agregar la que demostramos acá, no acá, perdón, no, se me perdió el que había hecho. No, voy a agregar una. Le vamos a agregar esta, la traducción de la diferencia. La diferencia entonces es A inter B complemento, que va a ser necesario porque
las propiedades no aparece ninguna propiedad con diferencia. Entonces, si me aparece una diferencia, la vamos a traducir a intersección, siempre. ¿Ya? Y la otra es, la otra que no aparece en la lista es la, ¿cómo se dice? Se me olvidó el nombre. Es la, creo que se llama absorción, no me acuerdo. Que es la siguiente. Si tengo A inter A unión B, eso es A. Y si tengo por fuera, o también con una unión, perdón. A unión A inter B, eso da A. Era la última de las propiedades, no me acuerdo si se llamaba absorción. Una consulta. ¿Perdón? Una consulta. Entonces la primera que escribió se refiere a la transitividad. Es que acá la transitividad tiene que ver más con una contención, ¿ya? Acá esto aquí se lo estoy contando porque en los ejercicios donde aparezcan diferencias, los vamos a traducir a una intersección para poder aplicar las propiedades, ¿ya? Pero no hay una transitividad acá. Acá no sucede como un A menos B, y después B menos C me lleva a A menos C. No, eso no va a pasar acá. Quizás es la única parte en donde no se traduce literalmente. Pero sí me interesa traducir todas las diferencias como una intersección. Ujú. Y esta es la última propiedad. ¿Qué pasaba si tenía combinación de intersección con unión o de I con un O? ¿Ok? Pero una de las letras estaba repetida afuera y adentro, me quedo con la misma letra. ¿Ya? Y de hecho acá es un poco más fácil darse cuenta que está bien. Porque si yo tengo dos conjuntos así, yo tengo que hacer el A, ese es el primero, supongamos que ese es el A. ¿Y qué pasa si lo intersecto con A unión B? Y A unión B es todo esto. A unión B son los dos conjuntos. Entonces, ¿qué pasa si los intersecto? Bueno, es donde está pintado de los dos colores. O sea, es A. ¿Ya? Así que, en realidad, en conjunto es mucho más rápido darse cuenta por qué esto funciona. ¿Ok? Eh, eso. No se llamaba absorción. Estoy perdido con el nombre, pero da lo mismo. Es esa última propiedad que aparecía antes en la Sí, lista. profe, absorción, lo acabo de ¿Absorción? revisar. Ya, Sí. gracias. Tenía un trauma ahí mental que no me dejaba acordarme. Ya, eso, ahí están es la misma lista de propiedades, no hay para qué memorizar de nuevo. Una vez que usted se la aprende en lenguaje proposicional, es la misma para conjuntos. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio de esto para que veamos dónde se aplica. Déjenme. Ay, ahí estaba el otro. Se me perdió. Acá. Voy a demostrar que esta igualdad es cierta. ¿Ok? Esta es la misma idea que cuando demostrábamos equivalencias en el lenguaje proposicional. Teníamos una, una fórmula compuesta equivalente a otra cosa. Antes se usaba el símbolo equivalente. Sí, no se voy a inventar. P implica Q, negación, con un I, con un R, etcétera, equivalente a, no sé, otra cosa, un R, O, no P, O, no sé, alguna cosa así. Eso era lo que hacíamos en la clase anterior. Se usaba este símbolo, el de equivalencia lógica. Ahora son conjuntos, entonces en realidad, en vez de la equivalencia, usamos el igual, ¿ya? Igualdad de conjunto. Entonces, demostremos. Demostración. Ya voy a tomar el más simple de los dos, el que está al lado derecho. A unión B menos C. ¿Ya? Y le voy a aplicar propiedades. Primero aparece una diferencia. Entonces, ¿qué habíamos aprendido recién? Que la diferencia yo la puedo transformar en una intersección del segundo conjunto, pero complemento. ¿Ya? Ahí traduje la diferencia. ¿Ok? Y aquí aparece una unión y una intersección. Entonces lo puedo repartir. Esto va a ser igual a intersección C complemento, inter
B intersección C complemento. ¿Ya? Se forma una suerte de distribución acá. ¿Ok? Ya, y en realidad no hay más que hacerle, lo voy a dejar ahí. Y voy a ver si lo que está al lado izquierdo cumple lo mismo. ¿Ok? Entonces ahora voy a tomar el lado izquierdo, que dice A menos C, unión B menos C, y lo voy a manipular. Eso es igual, como tengo diferencias, las voy a escribir como A inter C complemento, unión B inter C complemento. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ya lo dejé iguales. Este que está acá es el mismo que está acá. Así que efectivamente los dos conjuntos son iguales. ¿Mm? Por lo tanto, se cumple lo que estábamos diciendo. A menos Profe, C. Dígame. el primero no se tendría que cambiar el, la intersección que está ahí por una unión. Sí, yo lo escribí mal, perdón. Me comí acá un. Este es una unión, sorry. Lo escribí mal. Lo escribí mal. Y ahí Ah, quedan ya. iguales, iguales. Sí, perdón. Que acá cuando repartí se me olvidó mantener ese símbolo. Sorry. Ahí está bien repartido. Ujú. Sí, pues ahí calzan, ahí sí, ahí quedan bien. Antes, como estaba escrito antes, no estaban bien. Gracias. Y ahí están. ¿Ok? Ahí tenemos, ahí llegamos a la igualdad entre conjuntos. Entonces, súper útil, porque imagínense, nosotros hubiéramos hecho esto como con la técnica anterior, de decir, X pertenece al primer conjunto y después no sé, hago alguna cosa para demostrar que está en el otro conjunto. Es complicado, ya vieron que esa definición es larga, es como complicada de manipular. Ahora no, pues si tengo propiedades, puedo reducir los conjuntos para demostrar igualdades. ¿Ok? Esa es la idea de tener esta lista de propiedades. ¿Ya? Eso, ya alcanzamos a definir lo último y terminamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, da lo mismo por Cuéntame. cuál lado se parte. Sí, da lo mismo. Da lo mismo. Lo que no hay que hacer, en general, cuando a uno le piden demostrar una igualdad, aquí no es posible porque es con conjuntos, pero en otro contexto es que usted los mezcle. No sé si esto fue, no sé, estoy pensando en otras materias, pero si usted acá tuviera una suma, no sé, pues que pasar esta cosa restando para el otro lado. No, porque yo quiero demostrar la igualdad. Entonces, yo no puedo partir suponiendo que la igualdad es cierta. ¿Ya? Mezclarlo entre los dos lados, no. Pero partir por lados separados, sí. Eso está súper bien. Y ahí da lo mismo por cuál lado parta. Ujú. ¿Más dudas? ¿No? Ya, vamos con lo último. Sí, esto era lo último. Déjeme mostrárselo acá en el pizarrón y después, perdón, en el PDF y después en el pizarrón. Última definición de hoy día, que está cargada de información. Tengo un conjunto A que pertenece a un universo, tiene algún contexto determinado. Vamos a definir el conjunto potencia de A. ¿Ya? ¿Qué va a ser el conjunto potencia? Que se anota así con una P de A, ¿ya? Potencia de A. Va a ser el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. ¿Ya? Ojo con eso, es un conjunto que como elementos tiene conjuntos, tiene subconjuntos. ¿Ya? No tiene elementos propiamente tal, sino que adentro van a ir conjuntos. ¿Ya? Entonces aquí está anotado por comprensión. La potencia de A son todos los conjuntos D que viven en algún universo, en el mismo universo que A, pero que están contenidos en A. ¿Ya? Son conjuntos. ¿Ok? Lo extraño es cuando uno lo anota por extensión. ¿Ya? Lo vamos a ver al tiro, pero veamos algunas. Ay, perdón. Me equivoqué. Ahí. No, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero lo que les dije, los elementos de la potencia son conjuntos y la potencia nunca es un conjunto vacío, jamás, porque ya sabemos que en cualquier conjunto A, por lo menos tiene el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Así que los conjuntos potencia siempre van a tener el vacío como elemento. Ya es un poco enredado, pero vamos a ver al tiro ejemplos concretos. Veámoslos acá.
Por ejemplo, vamos a encontrar conjuntos potencia de estos conjuntos que están aquí. ¿Ya? ¿Quién sería, por ejemplo, en el 1, el potencia de A? Ya, el vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto. Entonces yo voy a partir de este conjunto potencia por el vacío. Siempre está. Lo demostramos hace un rato. Después, ¿qué subconjunto puedo armar con el elemento? El único elemento que tiene la mayúscula es un A minúscula. Entonces el único subconjunto que puedo armar aparte del vacío es el mismo conjunto A. Y no hay más. No tengo otro. No tengo más que armar. ¿Ya? Entonces ahí está la potencia. Está conformada por el vacío y por todo el conjunto. Y se acabó. No tengo más elementos para elegir. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo un conjunto de 2 elementos? Y quiero ver la potencia. Está el vacío. ¿Ok? Y quiero ahora armar cualquier cantidad de subconjuntos que pueda. ¿Ya? Por ejemplo, puedo armar un conjunto simplemente con el A. O puedo armar un subconjunto de un elemento simplemente con el B. Ese sería un subconjunto de mi conjunto A. Y ahí se me acabaron los que tienen un elemento. Ya no podría hacer otros subconjuntos con un elemento. Entonces ahora voy a pasar a los que tienen 2 elementos. A y B. Pero se me acabaron, ya no hay más. Ya no puedo elegir 2 elementos. Y ahí terminé. Ahí tengo entonces todos los subconjuntos que puedo armar de mi conjunto A. No hay otros. ¿Ok? ¿Y qué pasa si tengo esto es muy raro, si tengo el vacío? ¿Cuál es la potencia del vacío? No da vacío. ¿No? ¿Cuál es un subconjunto del vacío? El mismo vacío. O sea, en realidad tiene un elemento. ¿Ok? En la otra clase vamos a contar elementos de conjunto. Fíjense que si yo los cuento, este que está acá tiene 2 elementos, este conjunto. Este tiene 4 elementos. Y este tiene un elemento, perdón, un elemento. Entonces, en la próxima clase, donde vamos a empezar a contar elementos de un conjunto, el conjunto potencia va a tener una característica bien especial. ¿Ya? La pregunta acá es ¿cuántos elementos tiene PDA? ¿Ya? Para una A cualquiera, para una A finito, eso sí. Para una A con cantidad finita de elementos, ¿cuántos tendrá la potencia? ¿Ya? Y eso lo vamos a revisar en la próxima clase. ¿Ok? Por ahora, el conjunto potencia es una rareza nomás de armar todos los subconjuntos posibles que puedo armar. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, chicos? Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Nos sobró un poquito de tiempo, pero estamos súper bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Ya. Lo dejamos hasta acá entonces. Listo, muchachos. Recuerden entonces los avisos que les di al principio. Muy importante que hoy día haya ayudantía. Tienen su primera ayudantía con Felipe en el módulo 11-12. Así que porfa participen. Felipe creo que ya publicó el link en aula. Muy importante que vean ejercicio. Ya vieron que es un montón de materia la que estamos viendo. ¿Ya? Listo, chicos. Que estén súper bien. Que tengan buena tarde. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, profe.